Buenas tardes. Hoy hablaremos de las principales corrientes actuales de la filosofía del derecho. Alumna Priscila Georgina Corpus López, matrícula 1508044, maestra licenciada Nora Alicia Morales Martínez. Índice realismo jurídico, sociologismo jurídico, estructuralismo y filosofía del lenguaje, la lucha de la sociedad civil en el postestructuralismo y el derecho postmoderno, Norberto Bobbio y la teoría funcional del derecho, Justnaturalismo contemporáneo, polémica Foucault-Chomsky y conclusión. El realismo jurídico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los teóricos de la ciencia jurídica encuentran que la situación que se vive se ha llevado a cuestionar la naturaleza de lo que se llama derecho. Se caracteriza principalmente por considerar el poco valor objetivo y real de las normas jurídicas. Las normas solo son un instrumento psicológico en la sociedad que las emplea, pero no existen en sí mismos los derechos en los individuos y en las personas. El realismo jurídico nace en Suecia con Axel, quien considera que el derecho no se constituye con los mandatos respaldados por amenazas coercitivas, sino que se trata de un fenómeno psicológico colectivo social, manifiesto en la creencia de que se debe cumplir la norma impersonal y universal, porque ello es aceptado colectivamente. El juez Oliver fue el iniciador del realismo jurídico en Estados Unidos, al afirmar que el derecho no es otra cosa que la profecía de cómo los jueces resuelven los asuntos jurídicos en los tribunales. Para Holmes, el derecho no es la norma presentada en las leyes, sino la resolución que dictan los jueces en cada uno de los casos. Para Kant, él sostenía que el derecho no es una ciencia deductiva, que se caracterice por la mera aplicación de las leyes. Por el contrario, es mucho más importante atender a las condiciones concretas de cada caso en lugar de limitarse a las reglas legales, por lo que se debe desconfiar de las reglas estáticas y de los conceptos tradicionales. Sociologismo jurídico. Presenta como única fuente del ordenamiento jurídico la experiencia sociológica y el análisis de las creencias de los grupos sociales. El derecho no puede ser formal ni sujetarse solo a la lógica para resolver asuntos. Estructuralismo y filosofía del lenguaje. Para Richards, no solo pensamos lingüísticamente, sino también metafóricamente. La metáfora para este autor es el uso de una referencia de un grupo de cosas que se relacionan de un modo particular para descubrir una relación semejante en otro grupo de cosas. Para Richards, el lenguaje mediatiza nuestra experiencia de la realidad y esta meditación a su vez forma parte de nuestra experiencia. De ahí que la adquisición de un lenguaje transforme la experiencia que el hablante tiene del mundo y por eso mismo esa experiencia de acuerdo con el lenguaje que se emplee y con la forma en que se use. Cloud, quien consolidó el movimiento en 1950, él estudió la composición de las comunidades primitivas para comprender cómo funcionaban. Solo se pueden entender las operaciones fisiológicas y se conocen las partes anatómicas que integran. En ello radica la base de la comprensión estructuralista contemporánea. El estructuralismo considera la existencia de reglas universales de relación en toda la sociedad humana. A partir de estas reglas y distinciones surgen formas de conducta, cultura, arte y pensamiento. Cuando el derecho se examina desde la perspectiva estructuralista, se reduce a un lenguaje de normas que se encuentra al servicio de formas de poder. El derecho para el estructuralismo es un instrumento cultural que afianza las formas de relación permitidas por el sistema de poder debido a la estructura y a las relaciones que establece. La lucha de la sociedad civil en el postestructuralismo y el derecho postmoderno.
Según Foucault y Deleuze, no basta de escribir las relaciones y las estructuras de poder, sino que la misión de los intelectuales tiene que ser práctica. En este contexto también se empieza a plantear la lucha por la justicia más que por la legalidad. Surgen los tribunales más allá del Estado que reclaman una justicia legítima. Los intelectuales pretendían convencer al mundo la necesidad de la búsqueda y el establecimiento de verdaderos derechos humanos. El estructuralismo ha traído en sí mismo una actividad legal y jurídica que cuestiona los sistemas legítimos de impartición de justicia en el mundo. Se empezará a hablar de un derecho postmoderno. Podemos describir la modernidad como aquel momento en la historia del hombre, en el que aparece una forma de racionalidad autosuficiente. El pensamiento moderno propuso una nueva racionalidad que llevó consigo una nueva moralidad. Todo lo que en esta nueva racionalidad existe está ordenado respecto a ella misma, las cosas son diferentes o iguales según su parámetro. La posmodernidad funcionó bien durante sus inicios. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, esta racionalidad entró en crisis. A partir del surgimiento de los medios masivos de comunicación, la modernidad entró en conflicto en cada país. La racionalidad moderna establecía en su propia estructura elementos jerarquizados y organizados. Norberto y la teoría funcional del derecho. Los temas más estudiados por él fueron la filosofía política y la teoría del derecho. La obra de Bowlby se caracteriza por la conjunción de dos valores para que él deben de ir juntos, la libertad y la justicia. Su pensamiento pertenece a la corriente liberal socialista que defiende los derechos humanos esenciales para lograr un pleno ejercicio del derecho a la libertad del ciudadano frente al Estado. En 1977, Bowlby publica de la estructura de la función, en donde planea las dos cuestiones fundamentales de su doctrina. Trata de responder por un lado la cuestión de por qué no era importante antes el estudio del derecho desde el punto de vista funcional y por el otro, qué provocó que se considerara la visión funcionalista. Para la comprensión del derecho es necesario estudiar la realidad completa, política, económica y social, porque una teoría pura, tradicional, corre el riesgo de no conocer lo que se busca. Bowlby postula una teoría antitradicional donde el sistema jurídico es abierto. Las normas exceden el monopolio legislativo y el jurista mantiene un rol creativo. Se analizan las relaciones y los valores sociales. Según Sergio Gotas, cita, el fin último del derecho será la justicia. En 1976 se publica el Diccionario de Política, en el que define el derecho de la manera siguiente: el conjunto de normas de conducta y de organización que constituye una unidad que tiene por contenido la reglamentación de relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social, como son de relaciones familiares, de poder, económicos, además de la reglamentación de los modos y formas con los que el grupo social reacciona contra la violencia de las normas de primer grado, o institucionalización de la sanción que tiene por fin el impedimento de las acciones consideradas más destructivas del tejido social para mantener el orden o la paz social. Justnaturalismo contemporáneo. A partir de la década de 1960 ha aparecido una serie de autores que se caracteriza por hablar del derecho más allá de los márgenes de la legalidad. Algunos, como Noam, afirman que existe la justicia y la naturaleza humana, aunque no circunscriben sus afirmaciones o dogmas religiosos alguno. El justnaturalismo no se circunscribe a una sola visión radical ni a una sola religión. Michel realiza una reflexión sobre las nociones empleadas por el derecho. La ontología jurídica.
que tiene como objeto definir el derecho y por ende dilucidar su fin, determina qué es lo que le corresponde a cada quien. La metodología jurídica le corresponde determinar los caminos que lleva al derecho y la axiología jurídica, la filosófica, conocerá el valor de este, es decir, lo justo. Es por eso que se necesita emitir juicios de valor. Polémica focal. La polémica Chomsky-focal es relevante para el estudio de la filosofía del derecho, sobre todo debido a que en nuestros días se ha considerado al derecho, por parte de los seguidores del estructuralismo, como un mero instrumento de los grupos de poder. Chomsky ubica la justicia como un valor por encima de la norma legal. Cree que existe una naturaleza humana que fundamente los actos justos más allá de la mera legalidad sistematizada del derecho entendido como un conjunto de normas. Actualmente existen grupos en el mundo que se oponen a las políticas gubernamentales, más que por razones de justicia y verdad, por razones de la lucha de clases. Y pues la conclusión es posterior a la revisión de las corrientes filosóficas modernas. La postura que me llama la atención y coincido con su pensar es de Norberto. Para entender el derecho es importante estudiar la realidad completa, política, económica y social, ya que el rol del jurista es creativo, no tradicional. Se analizan las relaciones y los valores sociales. En materia política, él define tres ideales, que es la democracia, el derecho del hombre y la paz, el cual permanece vigente. Bobby es uno de los principales exponentes del socialismo liberal. Posterior a su debate y pensar, se definió al derecho de siguiente manera: el conjunto de las normas de conducta y de organización que constituye una unidad, que tiene por contenido la reglamentación de relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social, como son de relaciones familiares, de poder, económicos, además de la reglamentación de los modos y formas con los que el grupo social reacciona contra la violencia de las normas de primer grado, o institucionalización de las naciones que tiene por fin el impedimento de las acciones consideradas más destructivas del tejido social para mantener el orden o la paz. Considero este enunciado como una definición completa que aún permanece válida para la aplicación del derecho sobre la sociedad y la prevalencia o la búsqueda de la justicia. Y esta es mi presentación. Muchas gracias.